En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la primera semana del tiempo ordinario. Una vez concluido ya el ciclo navideño, volvemos a lo que llamamos el tiempo ordinario hasta que comencemos el tiempo de la Cuaresma. Un saludo, como siempre, también muy cercano y cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora nos reconocemos pecadores al comenzar estos sagrados misterios y pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. ¿Alguien que quiera leer? Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se levantó Ana después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en el sitial junto a una de las jambas del templo del Señor. Ella se puso a implorar al Señor con el ánimo amargado y lloró copiosamente e hizo este voto: Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva y concedes a tu sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los días de mi vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras insistía implorando ante el Señor, Elí observaba su boca. Ana hablaba para sí en su corazón, solo sus labios se movían, mas su voz no se oía. Ella le creyó borracha. Entonces le dijo: ¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? Echa el vino que llevas dentro. Pero Ana tomó la palabra y respondió: No, mi señor, yo soy una mujer de espíritu tenaz. No he bebido vino ni licor, solo desahogaba mi alma ante el Señor. No trates a tu sierva como una perdida, pues he hablado así por mi gran congoja y aflicción. Elí le dijo: Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. Ella respondió: Que tu sierva encuentre gracias a tus ojos. Luego la mujer emprendió su camino, comió y su semblante no fue ya el mismo. Se levantaron de madrugada y se postraron ante el Señor. Después se volvieron y llegaron a su casa de Ramá. Elcaná se unió a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Al cabo de los días, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel, diciendo: Se lo pedí al Señor. Palabra de Dios. Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. En el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan. Mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía.
Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor de la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta Aleluya, aleluya, aleluya. Acoged la palabra de Dios, no como palabra humana, sino cual es en verdad como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Todos sabemos, porque lo hemos comentado más de una vez, que en el antiguo Israel la mujer que no tenía hijos, que era estéril, pues lo consideraba como un castigo de Dios, como una desgracia. Porque claro, Israel es un pueblo pequeño, o era y lo sigue siendo, un pueblo pequeño, y entonces el tener hijos significa la continuidad del pueblo, significa la continuidad de una estirpe. Pues por eso digo que la mujer que no tenía hijos lo consideraba como un castigo de Dios. Y es lo que hoy hemos leído en el primer libro de Samuel, cuando Ana, que es estéril, que no tiene hijos, reza, además con una oración que le sale de lo más profundo de su alma. Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva y concedes a tu siervo un retoño varón, lo ofreceré al Señor para todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Esto último significa que se consagra al Señor. El no cortarse el pelo significaba, es una consagración al Señor. Esto ocurre en la lectura de hoy con Ana, pero también en otras lecturas del Antiguo Testamento vemos que hay mujeres estériles y que sin embargo, precisamente por su debilidad, por ser como inútiles ante Dios, Dios les concede lo que piden y además el hijo o los hijos que tienen se convierten en verdaderos estandartes y guías del pueblo. Estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en la mujer de Abraham, Sara, lo mismo le pasa. Es ya mayor, no tiene hijos, pero Dios le concede a su hijo Isaac, que será con Abraham y con Jacob los patriarcas del pueblo de Israel. Lo mismo va a pasar con Samuel. Samuel va a ser uno de los grandes profetas, va a ser el que va a guiar
a muchos reyes, a caudillos del pueblo de Israel, a acercarles la palabra de Dios. Pues eso, Dios se fija en la sencillez, se fija en la esterilidad, se fija en la pobreza, en definitiva, del ser humano, para poner allí precisamente su dedo, para que la huella de Dios sea como una forma de hablar al pueblo, diciendo: en los pobres, en los humildes, en los sencillos, ahí es donde yo me fijo, y ahí es donde os doy señales de mí, no solo de mi existencia, sino también de que estoy a vuestro lado, de que os acompaña. Bueno, pues esta sencillez, esta humildad, esta pobreza es en la que nace Jesús, que hemos celebrado estos días de la Navidad. Y ahora ya empezamos a proclamar el Evangelio de Marcos, hablando ya del comienzo de su vida pública. Jesús se ha establecido ya en Cafarnaúm y, como buen judío, los sábados acude a la sinagoga. Pero no se queda como un ser pasivo, expectante, no. Empieza él también a enseñar, empieza a predicar, empieza a comentar la palabra de Dios. Y la gente de pronto lo nota. La gente dice: este no es como el resto de los escribas que nos cuentan y nos enseñan lo que han aprendido en los libros. Esto es otra cosa. Esto es una palabra que nos llega al corazón, que sale de los labios de Jesús, pero no es una simple interpretación, sino que es la transmisión del reino, la transmisión de unos valores que nos llenan y nos dan plenitud. Y por eso nos dice: estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaban con autoridad y no como los escribas. Era otra forma de comentar la palabra de Dios, era otra forma de transmitir la palabra de Dios, y eso la gente lo notaba, eso la gente lo acogía, lo recibía, digamos, con alegría. Y esta es la primera parte del Evangelio de hoy. La gente se admiraba porque enseñaba con autoridad, como diciendo: esto que yo os digo no lo he aprendido en un libro, sino que os lo digo porque el Padre Dios me lo ha enseñado y yo os lo transmito. La segunda parte del Evangelio, el espíritu inmundo. Pues entonces se hablaba mucho de los poseídos, y este espíritu inmundo confiesa a Jesús, porque lo primero que dice: has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, dice el espíritu inmundo, el santo de Dios. Es decir, confiesa en medio de la sinagoga, en medio del público, confiesa que Jesús es el santo de Dios. Pero Jesús naturalmente no puede, ni mucho menos, estar como alabado por el espíritu inmundo. Es el espíritu del mal. Y entonces Jesús también con autoridad. Y eso es lo importante, que no solo enseña con autoridad, sino que actúa con autoridad. Y entonces le dice: cállate y sal. Y el espíritu inmundo sale. Dice: le retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos. Es decir, una vez más, Jesús en la sinagoga, por lo que dice, por lo que se enseña, la gente se asombra. Esto es otra cosa. Pero es que ahora, en este segundo momento, en el que Jesús manda a los espíritus inmundos y salen del poseído,
Entonces la gente queda ya estupefacta. ¿Qué es esto?, se pregunta la gente. ¿Una enseñanza nueva?, repite San Marcos, una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y entonces estamos todavía en Galilea, todavía no ha ido Jesús hacia Judea, estamos todavía en Galilea, ¿y qué es lo que pasa? Que la gente empieza a comentarlo. Ha salido un gran profeta, este hombre es diferente. Y entonces nos dice Marcos, su fama se extendió por todas partes, alcanzando a la comarca entera de Galilea. Este es Jesús, el Nazareno, este es Jesús, el que comienza su vida pública y empieza enseñando y actuando de una manera en que nos va a transmitir el reino de Dios. En otros momentos se nos dice que empieza predicando: el reino de Dios está cerca, convertíos. Pues esta es la palabra de Dios que llega hoy hasta nosotros y que nos pide también conversión y que nos pide que hagamos caso a lo que el propio Jesús nos enseña, que sigamos como los hombres de su época, que sigamos asombrándonos por lo que nos transmite, por lo que nos dice, que nos suene a algo nuevo cada día, porque lo que Él nos transmite, lo que Él nos pide, es lo que el mundo necesita. Un mundo donde reine de verdad el amor, la justicia, la paz. Y quizá hoy lo necesita más que nunca. Por eso tenemos que orar, como hacía Ana en la primera lectura, orando al Señor, mostrando pues su desasosiego, su angustia por no poder concebir un hijo, pero que el Señor se acuerda de ella. Pues nosotros también tenemos que seguir orando, no con angustia, sino con alegría, porque hemos conocido al Señor Jesús, porque Él nos ha transmitido lo que el reino de Dios significa para la humanidad. Nosotros tenemos que seguir orando y pidiendo al Señor por la paz en el mundo, por la justicia y sobre todo por el amor. Vamos a pedírselo así al Señor. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la custodie y le haga crecer, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de la tierra, para que les conceda vivir en concordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven angustiados por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos y por nuestra comunidad, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos con bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre.
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Juanita y Pepe. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, como hemos visto en el Evangelio, comienza su vida pública enseñando con autoridad, actuando con autoridad y enseñándonos también el reino de los cielos, mostrándonos el reino de los cielos. Nosotros vamos a dar gracias al Padre por este gran regalo que es para nosotros Jesucristo, y vamos a hacerlo con las palabras que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un aviso, y es que hoy a las 7 de la tarde habrá aquí en la parroquia un cineforum donde se proyectará la película Duns Scorto y dirige el coloquio el señor don Eduardo Torres Dulce. Nada más. Paséis un buen día, podéis ir en paz.